me acompañan en Romanos capítulo 8. Mi hermano leyó versículos 12 y 13. Pero antes de leer el texto, permitan que traiga a nuestra memoria lo que hemos estado considerando, lo que consideramos la semana pasada, en la que nosotros estuvimos en los versículos 5 al 11. Pablo nos llevó a examinarnos en ciertas áreas de nuestra vida, afirmándonos de que las áreas en las cuales nosotros examinamos es la mente, el corazón, que vienen siendo nuestros deseos, nuestras pasiones, revelan hacia dónde apuntan nuestros verdaderos afectos. Si tu corazón, si tu mente, si tus afectos, tú puedes evaluar y decir qué es lo que me atrae más, hacia las cosas espirituales o hacia las cosas del mundo. También vimos que nosotros por naturaleza, la carne está en enemistad con Dios, está en enemistad con Él. Y que la persona que vive según la carne está caracterizado porque él también es enemigo de Dios. Que cuando a veces nosotros tratamos de quizás compartir algo espiritual, sentimos como que porque esta persona, porque hay tanta fricción, a veces ni siquiera hay que salir de nuestro carril y sentimos casi como un acoso de parte de compañeros de trabajo. Quizás tu patrón, tu jefe, otros en tu familia, y dices, ¿por qué he hecho yo? Es porque están en enemistad con Dios. Si no eres salvo, si no has dado tu fe, no has puesto tu fe en Cristo Jesús, no solamente tu carne está en enemistad, sino tu ser está en enemistad con Dios. No solamente vimos eso, pero vimos que aún la contradicción o la diferencia entre la persona que está en el mundo, que está en una enemistad con Dios, pero la persona que es espiritual tiene la marca distintiva de que el Espíritu Santo está en él. Y esto surge en el momento de tu conversión. Surge en el momento que tú pones tu fe en Cristo Jesús. Tú no tienes que hacer nada fuera de arrepentirte y creer. No tenemos que orar todos los días para que el Espíritu Santo more en nosotros. Él mora en nosotros. Ahora sí, la Biblia nos manda que nosotros oremos para ser llenos por Él. Él mora. Pero tenemos una responsabilidad en orar de que Él continuamente nos estemos llenando de Él. Y vamos a ver algunas de estas prácticas hoy. Y la otra de las cosas que nosotros vimos es que el Espíritu que resucitó a Jesús es garantía de nuestra propia resurrección. Si tú te has puesto a pensar y decir, ¿estoy yo verdaderamente dado mi vida a Cristo? Bueno, evalúa tu mente, evalúa tu corazón, evalúa tus deseos. Romanos 8 nos habla Romanos 6 nos recordó, y lo vamos a repasar hoy, que si te avergüenzan las cosas que tú antes hacías, y que si hay una lucha, una batalla, es que el Espíritu que resucitó a Jesús es nuestra garantía de nuestra propia resurrección. Y lo que nos dice todo esto que vimos la semana pasada es que todo cristiano, todo verdadero cristiano es espiritual. No porque seas maduro, no porque tú seas perfecto, sino porque el Espíritu Santo mora en ti. Tú puedes ser un cristiano de 3 días, 3 horas, 3 años o 30 años. Lo que te hace a ti espiritual, si eres un verdadero cristiano, es que el Espíritu Santo mora en ti. Y lo que repasamos es que el Espíritu Santo mora en todo verdadero creyente. No hay cristiano sin espíritu, ni espíritu sin transformación. No hay cristiano sin espíritu, ni espíritu sin transformación en la vida de dicho creyente. Amén. Ahora bien, esto nos plantea una pregunta urgente. Si el Espíritu vive en nosotros, ¿por qué seguimos luchando tanto contra el pecado? No debería ser más fácil. Muchos creen eso. Y es quizás porque es lo que muchos nos han enseñado. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque seguimos luchando tanto contra el pecado. La respuesta de Pablo no es que el conflicto termina cuando nosotros entramos en la fe.
sino que ahora tenemos nuevos recursos para pelear ese conflicto. Y antes de decirnos lo que nosotros debemos de hacer, fíjense cómo Pablo ha estado preparando y organizando esta carta. A mí me encanta. Si usted todavía no está captivado por esta carta, yo espero que hoy esto lo ayude. Si tú lees los primeros 11 capítulos de Romanos, 11 capítulos de la carta de Romanos, son unos 315 versículos en total. Y de esos 315 versículos, solamente 6 de esos versículos son imperativos, son mandatos. La mayoría, todos, 309 de ellos, son simplemente exhortaciones, son indicaciones, son descripciones. Y lo que nos habla es que de lo que Dios hizo. Él en estos 11 capítulos, Él simplemente habla de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nosotros somos en Cristo, lo que el Espíritu ha obrado en nosotros. Y es solo a partir del capítulo 12, vamos a ver, que empezamos a ver más mandatos y más exhortaciones, se empiezan a multiplicar más después del capítulo 12. Pero hasta el capítulo 11 solamente en verdad vemos 6 exhortaciones en su total. ¿Y por qué? ¿Por qué esa orden? ¿Por qué Él se detiene y no da muchas exhortaciones y mandatos? Yo creo, me encantó esta cita por el pastor Sugel Michelén. Dice, el árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está sembrada, arraigada en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. El árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está sembrada en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Me fascina. Lo que él está diciendo es que el obrar de Dios, la obra de Dios viene primero y nuestras obras vienen después. Por eso es que él se enfatiza y él se enfoca en dejarte saber cuál es tu identidad. Antes de que tú pienses que tú estás identificado por lo que tú puedes o no puedes hacer. Él quiere que tú sepas que tu identidad está forjada por lo que Dios ha hecho por nosotros. De lo contrario, caemos en lo que llamamos legalismo. Intentamos obedecer por miedo, obedecer por orgullo, en lugar de hacerlo por gratitud. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en los versículos 2 y 3. Solamente 2 versículos hoy. Se los quería hacer fácil. Mi hermano leyó que por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Primera exhortación que quiero compartir con ustedes es esta. El verdadero cristiano puede y debe vivir de acuerdo con la obra que Dios ya hizo en él o en ella en Cristo. El verdadero cristiano puede y debe vivir de acuerdo con la obra que Dios ya hizo en él o en ella. Noten cómo comienza el versículo 12. Por lo tanto. Otras personas dicen así que, hermanos. Dice por lo tanto. Y esa pequeña conjunción une. Y es una bisagra, ¿verdad? Como dicen en la puerta, conecta, pero gira. Ahí donde gira todo el argumento. Pablo no está comenzando a decir algo nuevo aquí, sino es lo que está diciendo en el por lo tanto. Él está dando una consecuencia lógica de lo que él ya ha compartido en los versículos 1 al 11. En el versículo 1 él decía, si no hay condenación para los que están en Cristo, si el Espíritu nos libertó del poder del pecado, si Dios que resucitó a Jesús habita en nosotros, entonces, por lo tanto, ¿entonces qué? Bueno, lo que quiere decir no es que por lo tanto y por qué, entonces hay una sola conclusión posible. ¿Y cuál es esa? Bueno, nos dice, somos deudores. La palabra original dice, no estamos obligados a, pero el origen de la palabra dice, no somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne.
Y me gusta eso, en pensar que Él nos dice, ustedes no son deudores, o somos deudores, pero no deudores a la carne. Nos dice entonces, tenemos una deuda, tenemos una obligación. ¿Se acuerdan? Una deuda es una obligación a algo que tú debes, pero nos dice, no con la carne, no le debemos nada al pecado, ni obediencia, ni atención, ni el más mínimo gesto de consideración. Sino nuestra deuda es ¿con quién? Con el Espíritu. Y el problema es si nosotros entendemos cómo el pecado tuerce nuestra percepción en nuestra vida. Y es el problema de que el pecado nunca lleva mostrándonos su verdad. Nunca llega mostrándonos, dice, no, ven conmigo y no te dice para yo destruirte y separarte de Dios. El pecado nunca te va a hacer sentir eso. Claro que no. No, se presenta como algo que quiere darte vida, como algo que quiere darte satisfacción, como algo que puede arreglar algo que está roto en tu vida. ¿Verdad que sí? Así como siempre se presenta, que te quiere arreglar tus emociones, quiere que te sientas más satisfecho. Pero lo increíble es que las promesas del pecado siempre suenan lógicas, especialmente cuando más vulnerables nosotros estamos. Hace más sentido. Somos más dados cuando estamos desesperados. ¿Verdad que sí? Cuando estamos débiles, cualquier cosa parece sólida. Si nosotros pensamos en un creyente, por dar un ejemplo y una ilustración tan pervasiva en el mundo y desafortunadamente aún en la iglesia. Si nosotros pensamos en un creyente que es tentado al adulterio, la lógica del pecado te va a susurrar la emoción de un romance nuevo. Alguien que quizás puede llenar una necesidad que tu compañero o tu compañera no, quizás te sientes que no está llenando en tu vida. La satisfacción que sientes de algo que te falta, alguien que de verdad te escuche. Y ese creyente no cede inmediatamente, pero comienza a considerar la posibilidad, quizás a disfrutar el coqueteo, y poco a poco se va enredando, más y más. Y lo que nos dice aquí es que ningún cristiano es inmune, nadie. A menos que aplique cada día la lógica del Evangelio para que pueda contrarrestar esa lógica irracional del pecado. Y aquí es donde la palabra de Pablo hace un tajo quirúrgico, por decirlo así, en nuestra vida. Y aquí es donde él declara, tú no le debes nada al pecado. No le debes nada. Hermano, el pecado ha estado destruyéndote a ti desde que tú naciste. ¿Por qué tú le vas a seguir dándole a él la oportunidad de que termine la obra que comenzó desde que tú naciste? ¿Por qué? En Romanos 6, si ustedes se acuerdan, vimos la meta del pecado comparada con la meta de Dios. Romanos 6, Pablo le pregunta a los romanos, ¿qué fruto tenían ustedes haciendo aquellas cosas de las cuales ahora ustedes se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen la satisfacción y como resultado la vida eterna. La meta del pecado es ¿qué? Es destruirte. La meta de Dios, en cambio, es darte vida. Y el contraste que Pablo traza aquí en el capítulo 6 es devastador en su claridad. Versículo 23 dice de Romanos 6, porque la paga del pecado ¿es qué? Es muerte. Pero dice la dádiva, el regalo de Dios, la dádiva, lo que Él te da es que vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Tú necesitas predicarte esto a ti.
Tú necesitas decirte esto a ti todos los días. El que cree que está firme, ¿verdad? Mira que no caiga. Lo que dice es que la paga es lo que te ganas, pero la dádiva es lo que recibes de regalo. El pecado te paga con lo que tú mereces. ¿Qué es qué? Dice aquí que 6:23, la muerte. El pecado te va a pagar con lo que tú mereces. Y hemos visto que lo que nosotros merecemos es muerte, pero Dios te regala lo que no mereces, que es vida eterna. Y si eso no es suficiente, Pablo añade en el versículo 22, ahora tenemos como fruto de eso la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la lógica del Evangelio. Esa es la lógica del Evangelio. No le debes nada al pecado. El pecado te destruye, pero Dios te regala la vida. Y nos lleva a nuestra segunda exhortación. Nuestra primera exhortación es que los verdaderos cristianos podemos y debemos caminar, vivir de acuerdo a lo que ya la palabra dice. Pero segundo, el verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne. El verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne. Y si quieren añadirle algo al ladito, en dependencia del Espíritu Santo. Llegamos al versículo 13 y después de leerlo quiero aclarar algo importante. El versículo 13 dice, pues si viven obedeciéndola, hablando de la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y hay quienes leen esto como si Pablo estuviera diciendo que un creyente puede perder su salvación si cede al pecado. Pero eso es totalmente contrario a lo que Pablo ha estado enseñando hasta este punto y a través del resto de la carta. Él ya nos ha dicho que la salvación es por gracia. Digan conmigo, gracia. Es por gracia, no es por obras. Y descansa no sobre la justicia tuya, sino sobre la justicia perfecta ¿de quién? De Cristo. Es lo que Cristo vivió, sobre la vida de Él, una vida perfecta, sin mancha, que dio su vida en la cruz y murió una muerte que Él no merecía, para que tú no murieras la muerte que tú sí merecías. Porque, hermanos, si la salvación pudiera perderse, a fin de cuentas la tendríamos que conservar por nuestros esfuerzos. Y sabes que entonces no sería por gracia, sino sería por qué, por deuda. Lo que Pablo sí está diciendo aquí es esto, que quien vive controlado por la carne, sin resistirla, sin conflicto, sin lucha, quien ama su pecado más de lo que ama a Dios, se está engañando a sí mismo si él se cree o ella se cree que es cristiano. Y eso es exactamente lo que Juan también dice en su primera carta, que el que practica el pecado, lo dice en palabras más fuertes, es del diablo. Eso suena fuerte, no lo quería decir, pero es lo que la palabra dice. Que el verdadero cristiano no lleva una vida de rendición al pecado, sino que vive una vida en guerra contra el pecado. Romanos 6, nuevamente tengo que regresar. Romanos 6, versículo 11, dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Él no está nuevamente dando un mandato o una exhortación. Él te está dando un hecho. Él te está dando un dato sobre tu vida y tu identidad. Él dice, considérense, porque ustedes han puesto su fe en Cristo por medio del Evangelio de la gracia. Considérense, aun antes de que tú hagas cualquier tipo de empeño o acción física, Él dice, considérate muerto al poder del pecado. Y eso es una maravillosa noticia. Quiere decir que ya tú no tienes que obedecer al pecado.
Porque que estás muerto al poder del pecado, pero estás vivo para Dios por medio de Cristo Jesús. Él rompió las cadenas. Él te ha dado libertad. Lo que dice es que el cristiano es alguien que ha muerto al pecado, pero que está vivo para Dios. Y por eso dice Pablo, el cristiano se distingue del no cristiano en su práctica constante de darle muerte al pecado que todavía mora en él. Y esto no es algo de un momento, esto no es algo que sucede quizás en el día, si tú tienes fecha que te acuerdas que tú pusiste tu fe en Cristo. Pero esto no es algo de un momento, es una lucha diaria. Es una lucha diaria que no termina hasta el día que nosotros cerramos los ojos en esta tierra. Pero sí lo que nos dice es que esa lucha es la evidencia. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad aquí? Aquí Pablo deja algo muy claro. Mira lo que dice en el versículo 13. Y pueden subrayarlo si tienen una versión de la traducción viviente. Dice, si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Y si quieres subrayar 10 líneas abajo de mediante el poder del Espíritu. Si tienes versión de las Américas, por el Espíritu. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Subraya eso, mediante el poder del Espíritu o por el Espíritu. Aquí nos está hablando, en estos versículos nos hablan, hay dos sujetos. Hay dos sujetos que están siendo descriptivos aquí. Está describiendo el Espíritu y te está describiendo a ti. Está hablando del Espíritu y está hablando de nosotros, de mí. Que tú y yo somos. Dice aquí, Pablo no dice, deja que el Espíritu lo haga. Deja que sea que el Espíritu el que mata todos los días. No. Él pone cierta responsabilidad. Él dice, hazlo morir. Tú y yo somos responsables. Debemos de llevar al pecado al matadero. Los deseos de la carne. Él dice aquí, nadie lo hará por nosotros. Mi responsabilidad como padre en mis hijos no es el hecho de que yo les estoy enseñando de que yo soy el que tengo que matar el pecado en su vida. Es responsabilidad de ellos a manera que ellos siguen creciendo y con el favor de Dios llegan a un entendimiento de darse cuenta que necesitan un Salvador en su vida. Y luego es trabajo de ellos pelear con su carne. Nadie puede hacerlo por ellos. Como Pablo nos dice aquí, Jesús lo dijo en Mateo 5, 29, 30 con una imagen muy incómoda en la que él dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice que hagas? Sácatelo. Si tu mano te hace caer, córtala. O sea, no está hablando de una mutilación literal. Es que quiere que tú entiendas esta imagen violenta para enfatizar que la resistencia al pecado no puede ser pasiva. No puede ser pasiva. No puede ser pasiva. Colosenses 3:5 dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Inmoralidad sexual, impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos. Dice, no seas avaro, porque la persona avara lo que demuestra es que adora las cosas de este mundo. Es un tipo de idolatría. Primera de Pedro 2:11 dice, les ruego como extranjeros y peregrinos. La palabra peregrino significa que soy un residente temporal. Soy un residente temporal, yo no soy de aquí. Les ruego como personas que entienden que tu ciudadanía no es de aquí. ¿Por qué tú quieres vivir de acuerdo al lugar al cual tú no perteneces? Y él dice que se abstengan, que se alejen de pasiones carnales, deseos mundanos, que combaten contra el alma. Pero al mismo tiempo, y esto es esencial, Pablo reconoce que todo eso, tu batalla, tu lucha, es imposible sin el Espíritu Santo. Y por eso él dice en el versículo 13, si por el Espíritu tú haces morir, no por tu fuerza de voluntad, no por tu disciplina, es por el Espíritu.
Y es la misma tensión que nosotros sentimos y vemos en Filipenses 2, versículos 12 y 13, en el que él dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y muchos se quedan ahí, nuevamente afirmando el hecho de que, yo me tengo que ocupar de mi salvación. No, sigue leyendo el versículo 13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Quién se ocupa en su salvación? Usted, tú y yo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú y yo tenemos una responsabilidad que desde antemano nosotros sabemos que no vamos a poder cumplir si no es en dependencia del Espíritu Santo. Si tú has comenzado tu jornada en la fe, tienes una responsabilidad en saber de antemano que tú tienes una responsabilidad, tienes un deber. Pero también date cuenta que solo lo puedes hacer por medio de tu dependencia en el Espíritu Santo. Somos responsables de matar el pecado, pero solo podemos hacerlo en dependencia del Espíritu. Un autor escribió esta cita que quiero compartirte. Dice, solo el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina necesaria para rechazar el pecado. Ahora, ¿cómo funciona esto en lo práctico? Lo entendemos en lo teológico. ¿Cómo funciona esto en práctica? ¿Cómo puede el creyente ser responsable en darle muerte al pecado, pero en el poder del Espíritu Santo? Yo sé que esa es la pregunta que todos están haciendo. Y Pablo, gracias a Dios, no nos deja con esa tensión de saber, ¿verdad? Sin darnos una solución. Pero yo quiero simplemente compartirte estas 3 formas prácticas. Número 1, reconoce. Reconoce que las 2 verdades que existen, que coexisten en ti. Que el pecado todavía mora en ti y que el Espíritu Santo también habita en ti. Cuando tú estés enfrentando una dificultad, una lucha, una tentación, algo que está tratando de robarte la atención, que está tratando de batallar, tú simplemente necesitas primeramente acordarte y reconocer que hay 2 verdades en juego aquí. Que el pecado todavía mora en mí y que el Espíritu Santo también habita en mí. Nunca tú podrás pelear bien esta guerra si tú pierdes de vista cualquiera de las 2. Escuche, el creyente que siente que ya no tiene problemas con el pecado, que dice que ya lo tiene controlado, está en el lugar de mayor peligro. ¿Por qué? Porque es lo que muchos llamamos la autocomplacencia espiritual. Una autocomplacencia, estoy placido conmigo mismo. Y sabes que es el terreno donde el pecado más crece. En esa pasividad. Y nosotros necesitamos el nunca olvidar que el pecado continúa residiendo en ti. Cuando alguien dice soy salvo y ya no soy pecador, es un error doctrinal. Nosotros somos pecadores, pero no somos esclavos del pecado. Hay una distinción. Pero tampoco olvides que Pablo claramente en el versículo 9, ¿se acuerdan? Leímos el domingo pasado, dice esto: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal es de él. ¿De quién? El tal no es de él. Indicando que si tenemos el Espíritu de Cristo, ¿de quiénes somos? Somos de él. Tú eres de él. En otras palabras, el Espíritu Santo vive en ti. Y esas 2 realidades coexisten en nosotros y deben de gobernar nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de darle gracias a Dios por los versículos 1 al 11 que vienen antes del versículo 12 y 13. Porque nosotros necesitamos las verdades de los primeros 11 versículos antes de nosotros llegar a este versículo 12 y 13. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a perder la batalla antes de que nosotros empecemos a pelear. Él ya nos ha dicho
que si tienes el Espíritu Santo, tú eres de Él. Pero número uno, reconoce estas verdades en ti. Segundo, recíbela. Llénate de la palabra. ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu que mora en ti es el mismo que la inspiró. Es el mismo que la inspiró. Y te digo esto, el Espíritu no actúa al margen de la palabra. Él actúa a través de ella. El mismo Espíritu que está en ti es el mismo que inspiró a hombres a que la escribieran. ¿Por qué no llenarte de su contenido? ¿Por qué no hacerlo? Hebreos 4:12 lo describe de esta forma. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Esto es importante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes lo que me fascina sobre la armadura de Dios? Que hay solamente una pieza ofensiva. Solamente hay una pieza que es para atacar. ¿Saben cuál es? La espada. La cual dice que es ¿qué? La palabra de Dios. Isaías 64:4 dice esto. Me encanta. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto es lo que dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué hace? Todo lo, aunque las profundidades de Dios. Solo la Biblia puede meterse en las áreas más oscuras de tu ser y mostrarte el pecado que escondes. El pecado que motiva tus deseos, tus pasiones y muchas de nuestras acciones y aún nuestras justificaciones. Cuando tratamos de justificar algo, la palabra de Dios nos corrige, ilumina, nos muestra. ¿Cómo tú vas a matar a un enemigo que tú no puedes ver? Llénate de la palabra. Llénate de ella. No se trata solamente de tú leerla. Se trata de tú adueñarte de ella por fe. Que crees lo que Dios dice de ti en Cristo, que tú crees lo que dice de tu pecado, que tú crees lo que dice de su gracia. Eso es lo que significa pelear con la espada del Espíritu. Es no solamente saber el texto, es confiar en el texto, es confiar en lo que dice nuestra identidad. Y último, no solamente reconoces estas dos verdades que coexisten en nosotros, no es simplemente recibirle y llenarte de la palabra, sino también recordarte a ti mismo. Recuérdate, predícate a ti mismo el Evangelio. Saben que el error más común que nosotros podemos hacer es tratar de matar el pecado predicándote la ley. Porque eso es lo que nos lleva a nosotros llegar a una conclusión, tales como, si yo hago esto, Dios me va a castigar. Ay, esto me pasó en mi vida, Dios me está castigando por algo que yo hice. Ay, esto va en contra de mis valores y mis principios. Tiene su lugar, tiene su lugar. O si yo hago esto, no voy a poderme mirar el rostro en el espejo. Hermano, cuidado. Porque eso es una forma de legalismo. Y es tratar de matar la carne con la carne. Y no funciona por mucho tiempo. Pablo le hace esta pregunta a los de Gálatas. En Gálatas 3:15. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Comenzaste confiando en Cristo para ser salvo? ¿Por qué ahora confías en tus propios esfuerzos para tú ser santo? Eso es lo que le está diciendo a ellos. Hermano, el legalismo no transforma el corazón.
nuestros valores, nuestros principios no transforman nuestro corazón. Simplemente cambia la conducta de uno por un tiempo. Nos cambia nuestra conducta por medio del temor o por medio del orgullo. Pero el Evangelio, en cambio, transforma nuestros deseos. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, que cuando de verdad tú contemplas, como Pablo estaba haciendo, cuando tú contemplas lo que Cristo hizo por ti, cuando tú entiendes que Dios te amó mientras que aún tú eras enemigo de Él, que Él pagó el precio infinito en la cruz para rescatarte a ti. Hermano, cuando nosotros contemplamos eso, nuestro corazón no anhela pecar. No es por miedo al castigo que no pecamos, sino por amor al Padre. Yo creo que lo que tú hagas es que tú te prediques esto a tu corazón. Que tú te lo prediques. Versículo 1, ya no hay condenación porque yo estoy en Cristo Jesús. El Espíritu me libertó del poder del pecado. Dios mismo habita en mí. Esta es mi identidad. Eso es lo que significa pelear el pecado con la lógica del Evangelio. Reconoce, llénate de la palabra, predícate el Evangelio. Lleva estas 3 almas contigo esta semana. Y espero que hasta el fin de tu vida. Yo quiero cerrar simplemente con 2 tipos de personas en mi mente. Si tú al examinarte hoy no hay evidencia en tu vida del Espíritu, si no hay lucha contra el pecado, si no hay anhelo de agradar a Dios, no te engañes. Pablo dice que si vives conforme a la carne, morirás en la carne. No estamos hablando solo de la muerte del cuerpo. Yo no sería una muy buena persona si yo escondiera esto de todos ustedes. Estamos hablando de una muerte eterna. Pero la invitación es esta, que tú puedes venir a Cristo hoy. Que tú puedes venir a Cristo hoy. Que tú puedes abandonar toda confianza en ti mismo, en tus propias fuerzas, y que tú puedes confiar en lo que ya Dios hizo en la cruz por medio de su Hijo Jesús. Y sabes que Dios va a honrar su palabra. Él te va a dar el Espíritu. Él te va a sellar tu corazón. Y tú puedes confiar en eso. Y Él te llevará hasta el final, hasta la meta en la cual debemos de ir. No solamente a los que están engañados, sino también yo quiero para los que estamos aquí, que estamos luchando día a día. Si en tu corazón tú anhelas agradar a Dios, si tu guerra contra el pecado es real, es dolorosa. ¿Cuántos saben que puede ser dolorosa? ¿Verdad que sí? Si hemos perdido gente amada en nuestra vida, entendemos el dolor del pecado que nos rodea. Pero si tú batallas, te encuentras batallando con deseos, quizás has caído, quizás has tropezado, pero sientes la lucha diaria. Ese anhelo es evidencia del Espíritu en ti. Que la lucha es señal de vida. Que el creyente que cae no ha perdido la salvación, sino que él puede volver al trono de la gracia. Y que él puede presentarse delante del trono de la gracia no como un criminal, sino como un hijo. Que él puede venir ante él, que se puede arrepentir de haber ofendido a Dios y que tú puedes volver al campo de la batalla. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el vencedor está de nuestro lado. Amén. Quiero terminar con estas palabras de Judas. Judas tiene un solo capítulo, Judas 24-25, para cerrar esta mañana. Que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios
nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias, porque la obediencia que nos pides está anclada en lo que tú ya hiciste en Cristo. Guárdanos, Señor, de la trampa del legalismo, de creer que podemos santificarnos por nuestro propio esfuerzo. Y guárdanos también de la pereza espiritual, de creer que no tenemos ninguna responsabilidad en esta guerra. Danos la gracia de reconocer ambas realidades, de llenarnos de tu palabra y de predicarnos el Evangelio cada día. A los que todavía, Señor, están engañados, abre sus ojos hoy. A los que están luchando, dales la fuerza del Espíritu que ya vive en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.